5, versículos 37 y 38, vamos a leer la palabra del Señor Jesús. ¿Todos lo tienen? San Lucas capítulo 5, versículos 37 y 38. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera. El vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Tomen asiento, por favor. Me gustaría en esta hora que de pronto alguien, sin temor, levante la mano los que aún no han recibido la promesa del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos más? Amén, amén, gloria al Señor. Y las niñas tienen la promesa del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Los que no tienen la promesa del Espíritu Santo, qué bueno sería que se acerquen más acá. Que esto es, la palabra del Señor dice que es buena la obediencia, ¿verdad? Qué bueno que se acerquen un poquito más acá. Bueno, el tema que vamos a tratar en esta noche, unos cuantos minutos, el tema es odre nuevo para vino nuevo. Amén. Odre nuevo para vino nuevo. La palabra del Señor nos habla acerca de eso. ¿Qué es un odre primeramente? ¿Quién conoce qué es un odre? ¿Qué es un odre? Es un barril, una vasija, una cantinflora. Eso es un odre. Sin duda alguna, queridos hermanos, hoy en la actualidad nosotros nos podemos dar cuenta de que a través de los tiempos, desde que la iglesia del Señor se fundamentó acá, prácticamente ha habido mucha gente, gracias al Señor, que han sido llenos del poder del Espíritu Santo. Han sido sellados con ese poder, con ese Espíritu Santo que solamente Dios puede dar. Los pastores, lógicamente, predican la palabra del Señor, los bautizan en el nombre de Jesucristo, pero el que da el Espíritu Santo, como lo dijo el apóstol, Juan el Bautista: yo la verdad me bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces esto ya se convierte en algo ya no prácticamente personal entre el pastor y yo, sino que esto ya se convierte en algo más serio, en algo entre Dios y yo. El pastor nos ayuda y dice: hermano, vamos a hacer algo, vamos a darle un curso de bautismo para que se bautice en el nombre de Jesucristo y sus pecados les sean perdonados. Y les da la clase y les da el curso, y gloria a Dios por los que se bautizan. Pero ahora viene después la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos ahora eso? Eso ya respecta a un encuentro personal con el Señor, porque Él es el que da. Miren que muchas de las personas hoy en la actualidad están muriendo, cristianos están muriendo, hombres y mujeres han muerto ya a través de los tiempos, y muchas personas, gracias a Dios, murieron recibiendo el Espíritu Santo, pero otros murieron sin recibir esa promesa, y esto es muy triste. Porque lógicamente tenemos que darnos cuenta de que los estatutos dados por Dios deben cumplirse tal como se los dice, y si no, entonces estamos siendo desobedientes para con Él. Le decía a alguien: mire, para salir del país no necesitamos de pronto consultar de pronto con el presidente, simplemente reunimos requisitos que nos pide la embajada, y después que reunimos los requisitos podemos volar a otro país, nos dejan salir del país. Pero si le falta un requisito, no lo dejan salir. Si le falta un solo requisito, no lo dejan salir del país.
siendo las leyes terrenales y nos impiden salir del país por un requisito, ¿usted cree que es fácil entrar al reino de los cielos si nos falta un requisito? Si las leyes de la tierra son estrictas, ¿usted cree que en el cielo se entra allá como sea? Hay que reunir los requisitos. Hay que reunir esos requisitos con el propósito de ingresar al reino de los cielos y alcanzar esa heredad el cual el Señor nos ha prometido. Y el Señor estableció estatutos, requisitos. Y el primer requisito dice, mire, arrepentidos, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3 requisitos para ingresar al reino de los cielos. Gracias al Señor porque muchos nos hemos arrepentido. Cumplimos el primer requisito. Luego, descendimos a los aguas bautismales, nos bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y gracias a Dios cumplimos el segundo requisito. Pero hay muchos que aún no han cumplido el tercer requisito. Y la pregunta es, ¿qué estamos esperando para alcanzar ese tercer requisito que se necesita para ingresar al reino de los cielos? Es de mucho interés esto. Es de mucho pensar estas cosas. Si uno muere en esa condición, hermano, estamos en peligro. Estamos en peligro. Yo recuerdo cuando llegué a la presencia del Señor, gracias a Dios, entregué mi vida a Cristo. Me arrepentí y luego le dije al pastor, ¿cómo hago? Quiero bautizarme. Me dio el curso de bautismo, gracias a Dios. Y después de eso me dice, yo pensaba y decía, estoy incompleto. Y me dice, no te falta algo, te falta recibir el don del Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo hago eso? Me dice el pastor. Me dice, ahora tienes que tú pedírselo al Señor porque Él es el único que da. Yo me ponía de pronto, me puse un tiempo enojado con el pastor y le dije, tanto que oro, tanto que ayuno, me voy a las vigilias, me voy a las convenciones, me voy a los cultos que se realizan y no recibo esa promesa, empezaba a dudar como que no existe. Pero el pastor, gracias a Dios, guiado por el Señor, me dijo, no te desesperes, que Dios sabe lo que estás pidiendo y Dios no es de pronto un hombre o de pronto hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Él ha prometido dárselo a los que se lo piden. Y Dios, gracias a Dios, un día me lo dio. Pero depende de cómo y cuánto insistamos en esto, porque eso ya depende de Dios y de usted. Entonces, la palabra del Señor nos habla aquí acerca de odres. El Señor dijo un día, llenen esos odres, llenen esos cántaros con agua para hacer un vino nuevo. Y ciertamente nosotros tenemos que entender algo muy interesante. Cuando uno está viajando de pronto al desierto, los israelitas en aquel tiempo viajaban al desierto. Viajaban de pronto kilómetros y días enteros de un lado a otro. Viajaban. Ellos llevaban en sus hombros un cántaro. Llevaban una cantinflora llena de agua. Otros llevaban en la misma cantinflora vino, porque el vino era bueno para las heridas y todas esas cosas. Pero ahora vamos al asunto de cómo se fabrica el odre, cómo se fabrica esa cantinflora. Ciertamente los judíos, los israelitas y toda la gente que vive en los desiertos tomaban a los cabritos tiernos, los mataban y empezaban a sacar la piel. Cuando sacaban la piel, esa piel empezaban a coserla con otro pedacito de piel del mismo cabrito. Y empezaban a coser hasta que le daban una forma de una vasija, de pronto de una cantinflora. Y después de esto le dejaban un tiempo a que se seque. Después que estaba seco, le metían vino en esa cantinflora, pero un vino no fermentado.
¿Con qué propósito? Con el propósito de que el vino que está dentro, que no es fermentado, con el pasar del tiempo se vaya fermentando. Cuando se va fermentando este vino, empieza a emanar un gas, y este gas empieza a expandir esa cantinflora, empieza a abrir esa cantinflora. Y cuando ya está hecho, desechan ese vino y la cantinflora queda lista. A lo que se refería el Señor Jesucristo dice aquí, es que no es posible echar vino nuevo en botes viejos, porque ciertamente se va a romper, se van a derramar. Si usted se da cuenta, al echar un vino nuevo en un odre viejo, la fuerza del vapor, la fuerza del gas, de la fermentación, tendría a que ese odre se rompa, se expanda y se destruya, y se dañe el odre y se destruya, y de pronto se derrame también el vino. Ahora vamos aquí a hacer una exégesis en cuanto a esto. La palabra del Señor nos habla de una tipología del ser humano, la tipología del cristiano. El Espíritu Santo hace una tipología del vino. El vino es tipo del Espíritu Santo. El odre es tipo de la iglesia del Señor. Es tipo del cristiano. Y entonces dice, no puede echarse el vino nuevo en odres viejos. Ahora vamos entendiendo por qué es que tantos años llevo en el Señor y no he recibido la promesa del Espíritu Santo. Ahora vamos comprendiendo por qué tantos años de bautizado y aún no he recibido la promesa del Espíritu Santo. Porque es que Dios no puede echar el Espíritu sobre sí, sobre esa persona, porque esa persona no está nueva en el Señor todavía. Aunque se ha bautizado, aunque ha recibido de pronto las aguas bautismales para el perdón de los pecados, ese cuerpo, esa carne, ese ser humano todavía está lleno de inmundicia en su ser. Y es por esta causa que no puede echarse el vino nuevo en ese odre, porque falta de que ese odre sea procesado y sea vuelto nuevo para que ahí pueda descender ese vino nuevo. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Gloria al Señor Jesucristo. Una vez le decía a alguien, si el Señor Jesucristo echa el Espíritu Santo sobre usted, que está viviendo en pecado, el Espíritu lo mata, porque el Espíritu es santo y no puede habitar en medio de la inmundicia, sino en medio de la santidad. Lo mata, porque Dios es así poderoso. Imagínense la historia. Yo creo que muchos han leído la historia de Sansón. Hay una parte muy interesante en el libro de Jueces, capítulo 13 en adelante. Ustedes podrán leer. Habla acerca de que la mujer de Manoah un día recibe a un ángel y el ángel le da instrucciones a esta mujer que era estéril. Y le dice, mira, a esa mujer le dice, mira, tú eres estéril, lógicamente, pero por la gracia y la voluntad de Dios vas a recibir en tu vientre a un ser, vas a dar a luz un hijo. Pero para eso te voy a dar instrucciones que debes seguir al pie de la letra. Primeramente, las instrucciones son, dice claramente, no beberás ni vino ni tampoco sidra. Aparte de esto, cuando el niño nazca, no le va, dice claramente, a rapar la cabeza porque será nazareo a Dios. Las instrucciones es no beber vino ni tampoco beber sidra. Esto quiere decir no contaminarse, porque más adelante dice, ni comerás cosa inmunda. ¿Para qué? Para que sobre esa mujer descienda aquel fruto que venía directamente de Dios, santificado a Dios. ¿Saben lo que quiere decir Nazareo, cierto? Nazareo quiere decir santificado a Dios, apartado para Dios, exclusivo de Dios. Y por eso no debe ser contaminado. Entonces le dice esta mujer,
mujer no va a beber vino, ni sidra, ni cosa inmunda vas a comer. Le da instrucciones. Y así entonces sobre ella es descendido, es engendrado ese ser. El hijo de Manoah y su mujer, el cual es Sansón. Y nos damos cuenta que claramente la palabra del Señor nos habla acerca de esto. Hoy el cristiano, el Señor nos ha dado instrucciones. En el Nuevo Testamento miramos tantas instrucciones que nos da el Señor a través del apóstol Pablo. Y nos dice claramente, jóvenes, huid de las pasiones juveniles. No se contaminen con esto, no se contaminen con lo de acá. No hagan esto y no hagan lo de acá. Y la palabra del Señor dice, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué les parece? Son instrucciones que el Señor nos da, las cuales debemos seguir con el propósito de alcanzar la bendición de Dios. Si nosotros damos órdenes a nuestros hijos y ellos lo cumplen al pie de la letra, van a alcanzar el favor de los padres, las felicitaciones de los padres. Gracias, hijo, te felicito porque hiciste lo que te ordené. Pero hay hijos que se les ordena una cosa y hacen otra cosa. No reciben el favor del Padre ni las gratificaciones de parte de ellos. En la misma situación con Dios. Ahora vamos entendiendo por qué causa es que aún no hemos recibido ese poder sobre nosotros. Es que falta constancia para con Dios. Falta poner las vistas y los pies en la presencia del Señor olvidados, pidiéndole a Él que puede dar ese poder que es sobrenatural. En muchas denominaciones X por ahí dicen, quieren recibir el Espíritu Santo, vengan, arrodíllense, y le ponen la mano encima y recibe el Espíritu. El hombre no da el Espíritu Santo. Dios es el que da ese poder, el Espíritu Santo viene de lo alto, aleluya. Él es el que da ese poder sobrenatural. De la misma forma, tenemos que entender estas cosas. No es aquí que recibe el Espíritu Santo el que canta más bonito. No es el que recibe el Espíritu Santo el que predica mejor, el que sabe más de la Biblia, no. Aquí recibe el Espíritu Santo el que se dobla de rodillas y se humilla al Señor y empieza a clamarle, que empieza a pedirle a Él con ruego y con súplica lo que necesita recibir de Dios. No, demos alabanza al Señor Jesucristo. Ciertamente la palabra del Señor podemos mirar claramente de esta forma, en donde dice, si ustedes siendo hombres malos, saben dar buenas dádivas. Si un hijo le pide pan, no le van a dar una piedra. Si le pide de pronto alguna cosa de pronto buena para sí, no le van a dar algo mal, en otras palabras. Y más abajo dice el texto, ¿cuánto más el Señor no les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Muchos la puse en este texto y dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Señor nos dará el Espíritu Santo? Y dice, bueno, este texto dice que el Señor nos da esto y esto, si nosotros le pedimos, pero no, aquí se refiere exclusivamente al Espíritu Santo. Lean verdad. La palabra del Señor específicamente habla del Espíritu Santo, no de cosas materiales. Cuando dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas. Habla del Espíritu Santo, si ustedes ven el contexto abajo, ahí habla del Espíritu Santo. ¿Cuánto más el Señor no dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Señor es bueno, es misericordioso, pero Él quiere ver realmente un hombre, una mujer, un joven, a los pies de Cristo, clamando en humildad delante de Él, pidiéndole ese poder, con el propósito de servirle mejor. Es que el Espíritu Santo ciertamente es una parte muy fundamental en la vida del cristiano. ¿Por qué causa? Porque con el Espíritu de Dios nosotros podemos vencer esas huestes satánicas, las tentaciones que se nos presentan adelante. Con el poder del Espíritu Santo tenemos poder para vencer. Amén.
ese poder del Espíritu Santo, sin esa presencia de Dios en nuestro ser, nosotros prácticamente estamos caminando a la deriva, estamos caminando sin protección. Y es por esa causa que muchos cristianos, bautizados únicamente, de pronto en un momento a otro, desmayan y ya no pueden avanzar más. Se quedan de pronto, cometen faltas delante de Dios porque no están con ese poder que les ayuda a vencer las tentaciones. Un día le decía al Señor, gracias a Dios, para terminar, le decía al Señor, ¿sí? Y se me quedó muy claro ese coro que dice, ese himno, perdón, Señor, te pido que tú me des poder para vencer, así como a Pedro le diste ese poder, y como Pablo y como Silas, con ese poder hicieron muchas cosas. Señor, te pido que tú me des poder para vencer toda tentación, para vencer toda, de pronto, piedra de tropiezo que Satanás pone en la vida del cristiano. Que me hagas como Pedro y como Silas, que cuando oraban allá, en la cárcel, esas cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Eso es lo que hace el poder de Dios. Una vez predicaba por allá para atacarles, cristiano con poder y cristiano sin poder. Un cristiano con el poder del Espíritu Santo muy difícilmente se queda. Pero un cristiano que no tiene el poder del Espíritu Santo, por cualquier cosa se va. Cae, falla en Dios, porque está sin ese poder. Es como que usted va a la guerra, va al campo de batalla sin fusil. El Espíritu Santo es el fusil que nos ayuda a vencer toda tentación del enemigo. Y es por esta causa que necesitamos nosotros, ya no de pronto estar preguntando en dos pensamientos si voy a recibir o no. Es por esa causa que muchos jóvenes, siendo cristianos, de pronto vienen a la iglesia, pero en la escuela, en la universidad, allá afuera, en la calle, en la iglesia adoran al Señor, pero por las calles también están cantando nuestra mundana, reunidos en cosas que no valen la pena, porque no hay ese temor en sí. Pero el cristiano que recibe el poder del Espíritu Santo empieza a caminar con temor y terror delante del Señor, y se le presenta el mundo la tentación adelante, empieza a orar y a clamar al Señor para que pueda ser librado de esa tentación, y no cae fácilmente, sino que Él es el vencedor en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres se han apartado del Señor? ¿Cuántos han caído? Pero uno de pronto dirá, pero hermano, ¿qué pasa con aquellos que han recibido la promesa del Espíritu Santo y han fracasado? La palabra del Señor dice, no contristáis al Espíritu que hay en ti. Hay muchos que de pronto aún que han recibido el Espíritu Santo en su vida, han contristado el Espíritu y han quedado débiles a la medida. Y viene Satanás y los abofetea y los saca de la iglesia. Viene Satanás, los abofetea y los hace caer en pecado. Y de pronto la vergüenza ya no nos hace volver al Señor. Pero ahora es el tiempo de empezar a clamar al Señor y pedir a Él que Él nos dé ese poder que necesitamos para avanzar, para seguir adelante. Necesitamos ser revestidos de ese poder. Necesitamos ser transformados de hombres viejos en hombres nuevos. Ahora, mi pregunta, queridos hermanos, es: ¿qué está estorbando en la vida de usted? ¿Cómo está su vida? Examinémonos. Ciertamente nadie sabe cómo está cierta o tal persona, sino él mismo o ella mismo y Dios. Empecemos a autoexaminarnos y decir: ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy caminando? Empecemos a mirar los detalles. ¿Por qué no hemos recibido el Espíritu aún? Después de haber caminado tantos años, ¿qué hay en mi corazón que está
miedos. Le decía al Señor antes de recibir la promesa, en ayuno, en oración, orando y clamando al Señor. Le decía al Señor, examina mi vida. Examíname y mira si en mí hay camino de perversidad. Y mírame por el camino eterno. Mira si en mí hay algo que está estorbando para que yo reciba esa promesa. Y límpiame de esa iniquidad, de ese pecado oculto. Hay pecados que de pronto uno comete, le decía al Señor, que a veces uno no se da cuenta, pero tú no tienes en cuenta todo. Eso perdona, Señor. Y entonces el Señor empezó a escuchar esa oración. Y fui lleno del Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas. Eso es lo que quiere Dios de usted y de mí. Humillación delante del Señor. ¿Cuántos sabemos aquí que deseamos ser llenos de ese poder? Pónganse de pie, por favor. Deseo venir a los pies de Cristo, el altar está aquí. Él está aquí presto a escucharnos. Él está aquí presto en la voz de un pueblo que sabe orar, que sabe clamar en la luz. Un pueblo que sabe pedir con humillación, con ruego, con súplica. Ser lleno de ese poder. Necesitamos ser capturados, ser hombres nuevos para recibir vino nuevo sobre la vida nuestra. Necesitamos llenarnos de ese poder para avanzar en esta vida espiritual. Aleluya, aleluya. No sé qué hay en la vida suya, pero Él es el único que lo sabe. El único que puede limpiar y quitar de hombre. El único que describe ese poder que es natural. Aleluya, aleluya. Empieza a orar al Señor Jesucristo. Todo reino de todo nuestro Dios. Todo lo que hay en nosotros. Aleluya. Santo es el Señor.